Nunca olvidaré el olor de aquel túnel. Frío, húmedo y demasiado silencioso para estar vacío. Cuando bajé por última vez a los pasadizos de Riverside, supe que nada volvería a ser igual. Había pasado meses entre informes, entrevistas, archivos que parecían no tener fin. Creía que entendía el horror, que ya nada podía sorprenderme. Pero estaba equivocada. Lo que descubrimos bajo esa prisión no era solo corrupción. Era una maquinaria perfectamente diseñada para destruir vidas. El caso había comenzado como algo aislado, un rumor, una denuncia que todos querían ignorar. Pero a medida que los días pasaban, las víctimas aparecían, una tras otra, con el mismo miedo en los ojos. Yo, Elena Foster, detective del Departamento de Justicia, me había acostumbrado a ver lo peor del ser humano, o eso creía. Lo que empezó como una simple investigación sobre un túnel terminó convirtiéndose en una red de abusos, transferencias sospechosas y silencio institucional. Y mientras más tirábamos del hilo, más profundo caíamos. Una tarde, mientras revisaba las declaraciones de las víctimas, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Detective Foster, dije con voz cansada. Soy el detective Raymond Cruz, de Nevada. Necesitamos hablar, respondió una voz grave. No lo sabía aún, pero esa llamada cambiaría el rumbo de toda la investigación. Cruz me contó que en la prisión femenina de Desert Valley, a más de 800 millas de Riverside, estaban ocurriendo cosas inquietantemente parecidas. 4 embarazos inexplicables. 4 mujeres con el mismo terror en la mirada. Todas trabajaban en zonas aisladas de la prisión. Todas guardaban silencio. Mientras hablaba con él, sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Las fechas coincidían. Los síntomas psicológicos también. Era imposible que fuera una coincidencia. Nos reunimos días después. Extendimos los expedientes sobre la mesa, y lo que vimos nos heló la sangre. Los nombres de 2 prisioneros aparecían en ambos lugares. Marcus Williams había sido trasladado de Riverside a Nevada 6 meses antes del primer embarazo en Desert Valley. James Parker, en cambio, había hecho el viaje inverso, llegando a Riverside justo antes del caso de Rebecca Thompson. No podía ser casualidad. Era un patrón. Un diseño. Cruz levantó la vista, pálido. Esto no es solo corrupción interna, dijo en voz baja. Es una red. Asentí sin poder decir palabra. En ese momento lo entendí todo, lo que teníamos enfrente era mucho más grande que cualquiera de nosotros. El caso fue tomado por las autoridades federales. Ahí conocí a Sarah Chen, agente del FBI especializada en corrupción institucional. Una mujer de mirada aguda y voz serena, que parecía capaz de ver a través de cualquier mentira. Su presencia cambió la dinámica del equipo. Ella no buscaba culpables individuales. Buscaba sistemas. Cuando la corrupción se vuelve rutina, dijo una vez, deja de parecer crimen. Sarah comenzó rastreando los registros de transferencias de los últimos 3 años. Lo que encontró fue escalofriante, los mismos prisioneros y funcionarios moviéndose entre diferentes cárceles, siguiendo una ruta que no tenía ninguna razón administrativa. Transferencias sin sentido, documentos alterados, firmas duplicadas. Y lo peor, cada instalación donde ellos habían estado terminaba reportando incidentes similares. Esa noche no dormí. Me quedé frente a la ventana de mi apartamento, viendo las luces de la ciudad y preguntándome cuántas historias más se escondían en la oscuridad. Sentí rabia. Sentí impotencia. Pero sobre todo, sentí miedo. No por mí, sino por todas las mujeres cuyas voces habían sido enterradas bajo toneladas de silencio burocrático. El informe financiero añadió otra capa al infierno. Pagos entre cuentas de empleados de distintos estados, depósitos sin justificación, llamadas entre funcionarios de prisiones separadas por cientos de kilómetros. Era una telaraña. Y nosotros, atrapados en ella, intentando no movernos demasiado para no romperla antes de tiempo. Cuando Sarah descifró los mensajes codificados dentro de la correspondencia oficial del sistema penitenciario, supe que esto no era obra de simples criminales. Había una inteligencia detrás. Los mensajes se disfrazaban como comunicaciones administrativas, pero contenían códigos, coordenadas, horarios. Un lenguaje oculto en medio de lo cotidiano.
Solo alguien con experiencia militar o de inteligencia podría haberlo estructurado así. En una de esas reuniones interminables, mientras mirábamos el mapa lleno de hilos rojos y nombres tachados, Sara dijo algo que me quedó grabado. Elena, esto no es una red de corrupción. Es una organización. Y tenía razón. Las pruebas apuntaban a una estructura que trascendía prisiones, estados, incluso jurisdicciones. Era un sistema que reclutaba, trasladaba y protegía a sus propios miembros. Y lo hacía desde dentro del propio gobierno. A veces me preguntan cuándo supe que todo se saldría de control. Creo que fue esa noche, cuando vi por primera vez la magnitud del diagrama sobre la pared. Las líneas cruzaban 3 estados. Las marcas negras representaban víctimas. Y el espacio en blanco, eran los lugares donde todavía no habíamos mirado. Respiré hondo, con el estómago encogido. Sabía que lo que venía después sería peligroso. Sabía que, si seguía adelante, ya no habría marcha atrás. Pero entonces pensé en Rebecca, en su mirada rota, en las palabras que apenas pudo pronunciar cuando la entrevisté. Ellos están en todas partes, incluso los que llevan las llaves. Y entendí que no tenía elección. Tenía que seguir. Aunque me costara todo. Creí que ya había visto lo peor. Pero el horror tiene niveles, y algunos son tan profundos que ni la luz puede alcanzarlos. Las semanas siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Cada documento que revisábamos abría una nueva herida. El sistema que habíamos descubierto no solo estaba podrido, era una estructura viva, respirando dentro de las paredes del Estado. El miedo comenzó a filtrarse incluso entre nosotros. Había miradas nerviosas, conversaciones cortadas a medias cuando alguien entraba a la sala. Yo lo sentía en el aire, esa tensión silenciosa que precede a una traición. Sara Chen reunió a todos una mañana, el rostro tenso. Sobre la mesa había carpetas con sellos federales. Tenemos confirmación, dijo con voz firme. Las transferencias no son aleatorias. Son parte de una rotación programada. Los reclusos con ciertas habilidades técnicas fueron ubicados estratégicamente en instalaciones específicas. ¿Qué tipo de habilidades?, pregunté. Construcción, ingeniería, telecomunicaciones, incluso encriptación de datos. El túnel en Riverside fue solo el principio. Hay estructuras similares en Texas y Arizona. Me quedé en silencio, intentando asimilarlo. Todo tenía sentido ahora. Las conexiones, los tiempos, los silencios. Era una red de profesionales. No de delincuentes comunes. Esa noche, después de otra reunión interminable, volví al hotel con la sensación de tener el alma en carne viva. Encendí el televisor, buscando distraerme, pero en todos los canales solo hablaban del caso. Escándalo en el sistema penitenciario, abuso institucional, red de corrupción multiestatal. Yo era el rostro de esa historia. Y cada palabra que decían en la televisión era un recordatorio de que estaba demasiado involucrada. Demasiado emocionalmente implicada. Y eso, en mi trabajo, era peligroso. A veces soñaba con los túneles. Soñaba que las paredes respiraban, que las voces de las víctimas se filtraban por las grietas. Despertaba empapada en sudor, con el eco de un llanto que no sabía si era mío o de ellas. No podía seguir así, pero tampoco podía detenerme. Un día, Sara me llamó al laboratorio de evidencias. Tienes que ver esto, dijo con una expresión que nunca le había visto antes. Sobre la mesa, había una caja metálica oxidada, hallada en un viejo almacén de la prisión de Arizona. Dentro, fotografías. Decenas. Mujeres con uniforme, la mirada vacía. Algunas embarazadas. Otras heridas. Todas con el mismo fondo gris de los muros del penal. Fueron tomadas por alguien desde adentro, susurró Sara. Y eso significa que alguien documentaba todo. Sentí que el estómago se me encogía. Las fotos eran casi idénticas a las que habíamos encontrado en Riverside. El mismo encuadre, la misma iluminación. Era imposible que fueran coincidencia. El mismo fotógrafo, murmuré. O la misma instrucción. Mientras hablábamos, uno de los técnicos entró corriendo con un informe. Encontramos algo más, dijo agitado.
Una carpeta oculta en el sistema digital de correspondencia. Códigos, nombres y coordenadas. Sara los analizó en su laptop, y cuando la pantalla mostró el resultado, su rostro palideció. Elena, estas coordenadas son instalaciones federales. Algunas todavía activas. Me quedé helada. Eso significaba que la red seguía operando. Y que había más víctimas. La decisión fue inmediata. Vamos a necesitar apoyo militar, dijo Sara. Pero yo sabía que eso significaba una cosa, perder el control de la investigación. Y, probablemente, que todo sería enterrado bajo el peso de la burocracia y los intereses políticos. Esa noche me quedé sola en la oficina, mirando el mapa. Las líneas que antes eran trazos de un crimen ahora parecían raíces de un monstruo creciendo bajo tierra. No sabía si lo que sentía era furia o miedo. Quizás ambas cosas. Entonces, el teléfono vibró. Un número bloqueado. Respondí sin pensar. Detective Foster. Silencio. Y luego una voz, baja, masculina, casi susurrando. Sabemos lo que estás haciendo, Elena. No sigas. O te harás parte del archivo. Mi cuerpo se paralizó. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mi propia respiración. ¿Quién eres? Logré decir. Pero la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, temblando. Sabía lo que eso significaba. Nos estaban vigilando. Nos conocían. Y probablemente había alguien del equipo trabajando para ellos. Al día siguiente, lo confirmé. Uno de los agentes federales asignados al caso había desaparecido junto con parte del material de evidencia. El informe oficial decía que estaba de licencia médica, pero su apartamento estaba vacío. Sin documentos, sin computadora, sin rastros. Sara golpeó la mesa con furia. Tenemos una filtración. Yo la miré, intentando mantener la calma. No es una filtración, dije despacio. Es un mensaje. Desde ese momento, supimos que el tiempo se nos acababa. Cada día que pasaba, la red se hacía más invisible. Los documentos eran borrados del sistema, los testigos se trasladaban, los archivos desaparecían. Era como si el propio gobierno estuviera borrando sus huellas. En medio de todo eso, llegó una nueva víctima. Una mujer de voz quebrada que pedía hablar conmigo en persona. Dijo llamarse Lucía Morales. Su historia era idéntica a las demás, pero con un detalle que me heló la sangre. Yo trabajaba en mantenimiento de telecomunicaciones. Vi los planos del sistema, y los túneles no terminan en Riverside. Levanté la vista. ¿Qué estás diciendo? Lucía respiró hondo, las lágrimas temblándole en las pestañas. Se conectan con instalaciones fuera del perímetro penitenciario. Algunos llegan a propiedades privadas. De altos funcionarios. En ese instante, entendí que ya no estábamos investigando un crimen. Estábamos tocando los cimientos del poder. Y cuando tocas el poder te mira de vuelta. El miedo deja de doler cuando entiendes que ya no puedes volver atrás. Después de la declaración de Lucía, supe que mi vida no volvería a ser la misma. Esa mujer temblaba frente a mí, con las manos heladas, mientras me mostraba los planos que había logrado copiar antes de huir. El papel estaba arrugado, manchado de grasa y sudor, pero las líneas eran claras. Los túneles no eran simples pasadizos de escape. Eran rutas. Rutas que conectaban instalaciones penitenciarias con propiedades privadas, depósitos industriales, incluso residencias oficiales. Sentí un nudo en el estómago. Cada línea de esos planos era una cicatriz más en la piel del sistema. Lucía lloraba. Yo lo vi con mis propios ojos, detective. Había hombres con uniformes, pero sin insignias. Sabían lo que hacían. Tomé su mano. ¿Cuántas veces entraste ahí? 3. La última casi no salgo viva. Su voz se quebró, y en ese momento comprendí que ella había cargado con ese secreto durante años. No era solo una testigo. Era una sobreviviente. Llevé los planos al laboratorio del FBI. Sara estaba allí, observando las pantallas, su expresión endurecida. ¿Qué es eso?
Preguntó sin apartar la vista. La prueba de que el infierno tiene salida. Cuando desplegué los papeles sobre la mesa, la sala quedó en silencio. Había coordenadas, números, sellos oficiales. Los túneles cruzaban jurisdicciones. Algunos terminaban cerca de terrenos pertenecientes a empresarios que aparecían en nuestras listas de donadores políticos. Sara respiró hondo. Esto no se puede filtrar. Si alguien más lo ve, desaparecemos. Entonces tendremos que movernos primero, respondí. Por primera vez, ella no discutió. Esa noche, Lucía desapareció. Su habitación de motel estaba vacía. Sin ropa, sin teléfono, sin señales de lucha. Solo un vaso con agua a medio beber y un sobre en la cama. Dentro, una nota escrita a mano. No busques más. El silencio también es justicia. Me quedé mirándola largo rato. Era su letra. Pero no era su voluntad. Lo sabía. El miedo volvió a instalarse en mi cuerpo, esa presión constante en el pecho que me recordaba que el monstruo respiraba demasiado cerca. Aún así, al día siguiente regresé a la oficina. Sara me esperaba con malas noticias. Nos quitaron el caso, dijo. ¿Cómo que lo quitaron? Orden directa. Nivel federal. Todo pasa a manos del Departamento de Seguridad Nacional. No supe si reír o gritar. Sabía lo que eso significaba, el caso sería archivado, enterrado bajo 1000 sellos de confidencialidad. Las pruebas desaparecerían. Las víctimas volverían al olvido. No puedo permitirlo, murmuré. Sara me miró en silencio. Tampoco yo. Fue entonces cuando decidimos hacerlo. Copiar todo. Archivos, fotos, grabaciones, coordenadas. Sabíamos que nos estábamos condenando, pero ya no importaba. Durante 3 noches seguidas, trabajamos en secreto. Usábamos servidores externos, memorias cifradas, claves encriptadas que cambiábamos cada hora. Cada clic sonaba como un disparo. Cada sombra en la ventana me hacía contener la respiración. La madrugada del 4.º día, mientras guardábamos la última carpeta digital, las luces del edificio parpadearon. Sara me miró. ¿Corte de energía? Negué con la cabeza. No. Es demasiado preciso. Un segundo después, la puerta se abrió de golpe. Hombres con trajes negros, sin insignias. No dijeron una palabra. Uno de ellos me empujó contra la pared, otro arrancó el disco duro del ordenador. Sara intentó resistirse, pero la sujetaron. «Esto es ilegal», grité. El hombre más alto se giró hacia mí, con una calma que me heló la sangre. Nada es ilegal cuando ya no existe el expediente, detective. Y entonces entendí. No eran enemigos externos. Eran parte del mismo sistema. Nos retuvieron solo unas horas. Cuando nos liberaron, nuestras credenciales habían sido revocadas, nuestras computadoras confiscadas. Todo lo que habíamos recopilado, desaparecido. Sara apenas hablaba. Tenía la mirada perdida, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Nos borraron, dijo simplemente. Esa noche volví a mi apartamento y encontré la puerta entreabierta. El aire olía a cigarro y metal. En la mesa, una caja. Pequeña, negra, sin remitente. Temblando, la abrí. Dentro, una foto. Lucía Morales, muerta. Sus ojos abiertos, el rostro deformado por el miedo. Y una nota escrita con tinta roja. Te advertimos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me senté, sin poder respirar. El silencio del apartamento era tan pesado que dolía. Durante horas, me quedé mirando esa foto, incapaz de llorar. Solo una idea repetida en mi cabeza. No pueden ganar. Al amanecer, me levanté y tomé una decisión. No iba a esperar más. Si ellos podían moverse en la oscuridad, yo también. Con o sin insignia, con o sin permiso, iba a terminar lo que empecé. Fui a buscar a Sara. La encontré en un bar viejo cerca del puerto, con la mirada perdida entre 2 vasos vacíos. ¿Sabías que vendrían por nosotras?
Le pregunté. Sí, respondió sin mirarme. ¿Y ahora qué hacemos? Ella levantó la vista. Hacer lo que ellos no esperan. Sacó de su bolso un pequeño dispositivo USB. No lo revisaron todo, susurró. Tengo una copia parcial. Lo tomé, sintiendo como la adrenalina me devolvía el aliento. Era la chispa que necesitábamos. La última. Sara me miró y sonrió con tristeza. Ten cuidado, Elena. Cuando miras demasiado al abismo, el abismo te empieza a reconocer. Salí del bar con la sensación de cargar el peso de todas las mujeres que el sistema había enterrado. Sabía que me estaban vigilando. Sabía que no saldría ilesa. Pero también sabía que el silencio ya no era una opción. Y en ese momento entendí algo que cambiaría todo. La verdad no te libera. Te destruye primero. Y solo después, te dejan hacer de nuevo. La verdad no siempre te salva. A veces, solo te deja sin lugar donde esconderte. El USB de Sara se convirtió en mi única razón para seguir respirando. Lo guardé como si fuera un trozo de mi propia alma. Dentro había fragmentos de correos, grabaciones, fotos, nombres. Pistas suficientes para encender un fuego imposible de apagar, si lograba hacerlo público antes de que me silenciaran. Pasé 3 noches sin dormir, cruzando datos, verificando rutas, nombres de empresas, números de cuenta. Y entonces lo encontré. Un vínculo directo entre los túneles, las prisiones y una red de contratistas privados que trabajaban para el gobierno. La empresa se llamaba Helios Kenstract, y uno de sus socios principales era un exfuncionario del Departamento de Justicia. Su firma aparecía en los permisos de mantenimiento de Riverside. Me temblaban las manos mientras lo imprimía todo. Sabía que era suficiente para hundir carreras, ministerios, y quizás para matarme. Fui a buscar a Sara. Pero cuando llegué a su apartamento, la puerta estaba abierta. El olor a pólvora era inconfundible. En el suelo, ella. Sara Chen, la mujer más valiente que había conocido, yacía sin vida, con la mirada fija en el techo. A su lado, una pistola. Un papel. Suicidio. No. Era demasiado limpio, demasiado predecible. Sabía que la habían callado. Caí de rodillas, el cuerpo temblando. Sentí algo romperse dentro de mí. Ya no quedaba nada que perder. Salí corriendo con el USB en el bolsillo y el corazón ardiendo. No había tiempo para pensar. Solo para actuar. Conseguí ayuda de la única persona que aún me debía un favor, Julián Torres, un periodista de investigación que alguna vez había arruinado su carrera por publicar la verdad. Nos reunimos en un café oscuro, al borde de la carretera. Su mirada cansada me recordó a la mía. Te estás jugando la vida, dijo mientras conectaba el USB a su laptop. Ya la perdí hace mucho, respondí. Los archivos se abrieron uno tras otro, nombres, fechas, transferencias, fotografías de víctimas, planos de túneles, correos de altos funcionarios. Era una bomba. Esto puede derrumbar medio sistema, susurró él. Entonces públicalo. Necesito tiempo. No lo tienes, dije, mirándolo a los ojos. Tampoco yo. Esa noche, los dos nos escondimos en un motel barato. Julián trabajaba sin parar, subiendo copias cifradas a servidores seguros. Yo vigilaba la ventana, cada ruido, cada sombra. El miedo era un animal que ya vivía conmigo. Pero por primera vez, el miedo no me paralizaba. Me impulsaba. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchamos un motor detenerse afuera. Luces. Pasos. Demasiado tarde. Golpes en la puerta. Policía Federal. Abran. Julián me miró. Sin decir palabra, me lanzó el USB. Corre, Elena. No pienso dejarte. Hazlo. Haz que esto importe. La puerta se vino abajo. Ruido, gritos, disparos. Corrí por la ventana trasera, con el corazón saliéndome del pecho. Detrás, el sonido seco de un cuerpo cayendo. No quise mirar atrás. El campo abierto me recibió con su frío cortante.
Corrí entre la hierba hasta perder el aliento. El USB seguía en mi mano, apretado tan fuerte que me lastimaba la piel. No tenía plan. Solo una dirección en mente, una pequeña estación de radio local donde aún trabajaban periodistas libres. Llegué al amanecer. Cubierta de barro, sin voz, sin lágrimas. El locutor, un anciano de voz grave, me miró sin entender. Necesito transmitir algo. Ahora. Al principio dudó. Pero cuando vio mis ojos, asintió. Me dejó entrar a la cabina. Conecté el USB, respiré hondo y presioné play. Las voces salieron por los altavoces. Grabaciones de llamadas, confesiones, pruebas. Nombres, fechas, transferencias. La red entera expuesta ante un país medio dormido. Sabía que me rastrearían en cuestión de minutos. Pero por primera vez, no sentí miedo. Solo alivio. El sol comenzaba a subir cuando escuché el sonido de sirenas en la distancia. La puerta del estudio se abrió de golpe. Hombres armados. Me apuntaron. Uno gritó mi nombre. Pero ya no importaba. El país escuchaba. El monstruo ya no podía esconderse bajo tierra. Cerré los ojos. Pensé en Sara, en Lucía, en Rebecca. Pensé en todas las mujeres que nunca tuvieron voz. Y entonces, una explosión de ruido. Alguien dentro del equipo de seguridad del estudio activó el protocolo de emergencia, transmitiendo la señal a múltiples frecuencias. Imposible detenerlo ya. El mensaje estaba afuera. Me empujaron al suelo. Uno de los hombres se inclinó sobre mí. ¿Valió la pena? Lo miré directamente. Sí. Porque en ese momento, por primera vez, las víctimas dejaron de ser invisibles. Horas después, desde una celda temporal, escuché el eco de los noticieros. Escándalo nacional. Detenciones en el sistema penitenciario. Investigación federal por corrupción, abuso y encubrimiento. Habían arrestado a varios funcionarios. Los nombres que habíamos visto en los correos aparecían en los titulares. El país hablaba. El silencio se había roto. Una joven agente se acercó a la reja. Tenía el rostro tenso, pero sus ojos brillaban. Detective Foster, dijo en voz baja. Gracias. Le devolví la mirada, agotada. Aún no se ha terminado. Ella asintió. Pero al menos empezó. Meses después, salí de prisión. Sin placa, sin cargo, sin futuro. Pero libre. Caminé hasta el borde del lago que una vez marcó el inicio de todo. El agua estaba quieta, reflejando un cielo sin nubes. Pensé en todas las que no llegaron a verlo. En todas las que me dieron su voz para que la mía no muriera. Saqué de mi bolsillo un pequeño colgante. Era de Lucía. Lo lancé al agua y susurré. Ya está hecho. Y entonces lo sentí. No paz. No redención. Solo verdad. Una verdad que dolía, que sangraba, pero que por fin respiraba a la luz del día. Porque la justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega en una voz rota, transmitida entre el ruido estático de una vieja radio. Cuando alguien, en algún lugar, decide que ya es suficiente silencio.